tvacapulco.com presenta Libre Opinión, foro de expresión sin ataduras, con la visión siempre veraz del ciudadano. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, soy José de la Cruz Mayagoite y le doy la más cordial bienvenida a su programa Libre Opinión. La tarde de hoy tenemos como invitados al licenciado Ernesto Fernández Rodríguez. Él tiene estudios de licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero. También ostenta una maestría en Ciencias Penales en la Universidad Mexicana de Educación a Distancia, con sede en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Tiene el doctorado en Derecho con enfoque en las materias de Constitucional Penal y en Control Convencional en el Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal, con sede en la Ciudad de México. Ha realizado múltiples cursos de actualización en el Instituto de la Judicatura Federal en diversas materias tales como constitucional, penal, administrativo, fiscal, mercantil, entre otras. Desde el año 2000 a la fecha ha impartido múltiples cursos en diversas ramas del derecho en instituciones tanto públicas como privadas, respecto de las cuales destacan las ramas del derecho constitucional, de amparo, filosofía de los derechos humanos, civil, penal, administrativo y ética judicial. Es secretario y proyectista en el primer tribunal colegiado en materias penal y administrativa del 21º circuito con sede en esta ciudad de Acapulco. Actualmente se desempeña como secretario general de la sección 4 en Acapulco del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Licenciado Fernández, bienvenido, gracias por su compañía esta tarde. Gracias por la invitación, doctor. También está con nosotros el maestro Raúl Fernando López Hernández. Él es oficial administrativo del Consejo de la Judicatura Federal adscrita al Tribunal Unitario de Acapulco. Bienvenido, Raúl, muchas gracias por tu compañía. Nos acompaña también el licenciado Miguel Ángel Alfaro Plata. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero y actualmente se desempeña como docente del Grupo Educativo Español, en donde imparte cátedra en la licenciatura en Derecho. Bienvenido, licenciado Miguel Ángel. Y buenas tardes. También está con nosotros el licenciado Jorge Muñoz. Él es licenciado en Turismo, ha sido presidente de la Asociación Estatal de Licenciados en Turismo y pues es prácticamente parte de nuestra staff. Jorge, gracias por tu compañía una vez más, muchas gracias. Gracias, y por supuesto está mi compañero de programa, Mauricio García, a quien saludo con afecto como todos los martes. Buenas tardes, invitados, doctor, auditorio. Muy bien, el propósito de nuestro programa el día de hoy es analizar algo que nos parece meritorio como para haberlo traído a esta mesa de debate, y es un hecho que es histórico en sí mismo por ser la primera vez que sucede, y es que hayamos tenido en la ciudad de Acapulco en los últimos días la visita de una fuerza que se denominó Fuerza Conago, y que sabemos por lo que se ha publicado que está conformada por policías del Estado de México, del Estado de Puebla, del Estado de Hidalgo y de algunas otras entidades federativas que estuvieron haciendo trabajo policíaco, por supuesto, en el municipio de Acapulco, en el Estado de Guerrero, y consideramos que hay una profunda irregularidad constitucional en sus acciones y en esto que ha determinado Miguel Mancera, que ahora es el presidente de la CONAGO, que dicho sea de paso es la Conferencia Nacional de Gobernadores, esta ocurrencia llamada Fuerza Conago, y que pues lo está utilizando hasta donde lo vemos nosotros como una posición, como para ostentarse dentro de una posición política que con miras a llegar a ser candidato a la presidencia de la República en unos meses más. Entonces, esto nos llevó a la tarea de invitar a las personas que ya he mencionado y que con toda seguridad serán lo suficientemente hábiles como para desenmarañar este problema que surge para el ciudadano común de poder entender qué hace una policía de otra entidad federativa en Acapulco y cuál es el sustento legal que le permite actuar.
quien quiera iniciar el diálogo, el tema está abierto. Si me permite, por favor. Yo sí me adelante. gustaría iniciar mi participación Sí. comentando, realmente vamos a partir de dos bases. Quisiera yo hablar de una base jurídica y una base, como bien comenta, puede ser política. Yo realmente quiero enfocarme más allá de la cuestión de que si puede o no ser constitucional o no. Correcto. Vamos a empezar, si es eso suficiente, porque también hay otra vertiente, ¿es legal o no? Claro. Porque son dos cosas completamente distintas. ¿Constitucional? No, no es constitucional. En mi propia experiencia puedo decir que es muy clara la conformación y que de las atribuciones que se tienen. Entre ellas, como bien señala el artículo 117 constitucional, que los estados no se encuentran en capacidad para formar acuerdos. La fracción primera te dice que no hay una forma en la cual se puedan ellos llegar a unos acuerdos simplemente más que generen cierta certeza. O sea, no pueden ellos, no de forma alguna, ni entre estados ni con entidades externas, extranjeras. Eso es una entrada. Entonces, si bien lo comenta el presidente de la CONAGUA en estos momentos, que es constitucional, yo quisiera que dijera el cómo lo es. La otra cuestión es que marca una cuestión de si está atendiendo los principios legales. Porque dice que él es mediante un convenio de colaboración. Yo quiero saber dónde está escrito. ¿Dónde está dentro de su foro? ¿Dónde está la resolución que él emitió y que sustenta sus actos? Porque yo estuve investigando en lo que fue los acuerdos llegados en el último foro, en el 53º foro, me parece que fue. Sí. Ordinario, y no hay un mecanismo, no hay un instrumento en el cual digan vamos a hacerlo. Dice que se iban a llevar a cabo, pero que todavía quedaba pendiente de ratificación, eso es lo que comento. Quisiera ver si alguien me puede ayudar a ahondar en el tema. ¿Quiere usted, licenciado? Bueno, sí, primero hay que ver, creo yo, a partir también de la naturaleza de esta Conferencia Nacional de Gobernadores, si es un ente público o si es un ente privado, porque como lo acaba de decir el compañero Raúl, no encontramos un fundamento constitucional para que se haya conformado esta asociación o este grupo de gobernadores de la manera en que están llevando a cabo sus actos. En la Constitución, el 117 es claro, donde hay una prohibición, una restricción, y esa restricción que existe en el 117 es histórica. Desde en donde no aparece es en la Constitución de Apaxingán de 1814, pero de 1824 hasta la Constitución de 1917 se viene reiterando esa prohibición de que los estados formen convenios o acuerdos entre sí. Es una prohibición expresa en la Constitución. Entonces, no puede haber un fundamento constitucional para que se hayan organizado de esta manera. Pero ¿cuál es su verdadera naturaleza? ¿Es pública o es privada? Y contesto yo mismo, desde un punto de vista personal. No puede ser privada porque sus actos van a esas reuniones, toman esos acuerdos en su carácter de gobernador, no en su carácter privado de persona, de un civil, ciudadano. de un ciudadano común. Toman los acuerdos, se reúnen representando al Estado en su carácter de gobernador. Entonces, esta organización es pública y los acuerdos que toman son públicos. No había ocurrido como lo que acaba de ocurrir, que conformaron una fuerza policíaca para incursionar en alguna entidad federativa. Todos los actos de las autoridades, entonces, regreso al punto, si es una organización pública y lo que hicieron, utilizar la fuerza pública, la de seguridad pública, entonces no son actos de particulares, son actos de autoridad. En la Constitución está perfectamente definido, los artículos 14 y 16 son los que dan seguridad y legalidad jurídica al ciudadano común.
en donde ahí está la garantía de que todo acto de autoridad debe estar suficientemente fundado y motivado, emitido por una autoridad competente, con facultades y obligaciones, facultades y atribuciones perfectamente delimitadas en la ley, en la Constitución y en la ley y demás normas legales. En este caso, no, por más que también busqué la naturaleza, alguna ley, algún reglamento, lo más que tienen para realizar sus acuerdos le llaman ellos lineamientos. Un reglamento donde vienen lineamientos de la CONAGO. Pero esos lineamientos aún cuando están… Como una declaración de principios sería en todo caso, ¿no? No, más que declaración de principios, son lineamientos de cómo deben… Conductuales. De procedimiento. Son lineamientos cómo deben designar a un gobernador en una comisión, cómo se crean las comisiones. De reglamento interno. Sí, un reglamento interno, pero que no tienen fundamento en ninguna ley ni en la Constitución. Ellos lo elaboraron para desarrollar sus actividades internas. Entonces, pues, ahí está, claro, es un ente público que emite, en este caso de la Fuerza Conagua, es un acto de autoridad que no encuentra fundamento, emitido por autoridad incompetente, sin facultades, sin atribuciones para hacer ese tipo de actos. Raúl, esta Fuerza Conago, sabemos por la prensa que en los días que estuvieron aquí, que amenazaron con estar 3 días, y creo que ya se fueron, pero sí sabemos que hicieron 34 detenciones. Al no tener un sustento legal la conformación de esta Fuerza Conago, y al no tener tampoco competencia en el estado de Guerrero por su característica propia, los actos de autoridad que hayan realizado en Guerrero son nulos de pleno derecho. ¿Estoy en lo correcto? Completamente. No hay menor duda que cualquier detención, y eso es que toda la ciudadanía esté enterada, cualquier detención que hubieran efectuado esos señores debe de considerarse ilegal por las cuestiones ya narradas. No puedo entender cómo al presidente de la CONAGO decidió ocurrirse traerse policías de otros estados a detener guerrerenses. Eso es algo impensable. No tienen facultades ni competencia, podrán tenerla en sus estados y es muy respetable, pero no se le olvidó lo que es la competencia territorial. Así es. Si no hay competencia territorial, ese es un principio básico, como lo comentaba el doctor. No se puede, no más porque sean policías en otro estado, no pueden venir aquí a detener. ¿Por qué? Porque eso violenta el principio de la independencia del estado. Y si bien es cierto, no sé también aquí el por qué. No sé si hay un acuerdo o una voluntad por parte del gobernador en haberlo permitido. Eso es una cuestión que sí no tiene ningún sustento legal. Ok, entonces debemos entender que son violatorios del debido proceso y por lo tanto todas aquellas detenciones que se hicieron, los detenidos saldrán en libertad precisamente por la característica de la detención y por la característica de quienes lo detuvieron. Así es, eso es sin ninguna duda, ese es el proceder por parte de los órganos jurisdiccionales que deben de detener como una detención ilegal. Correcto, muy bien. Licenciado, ¿quiere usted agregar algo más al tema? Para darle, no, pues ya sí. Está claro que no tienen competencia constitucional ni legal. Las detenciones, obviamente, está el mandato constitucional, los artículos que menciono, 14 y 16, legalidad y seguridad jurídica, cualquier acto emitido por autoridad incompetente, pues no es nulo de pleno derecho así tajantemente, sí. Sino que quienes hayan sido afectados en su persona, en su patrimonio, daños, lo que sea, en su libertad, tienen que hacer la impugnación, porque si no lo hacen, entonces se convalidan esos actos, ¿sí? Los consciente, tienen que impugnarse para poder nulificarlos. Ok, licenciado Miguel Ángel, un poquito más cerca del micrófono. Mi opinión sobre la Fuerza Conago, yo creo que pues los mismos, ahora sí que autoridades gubernamentales están mal informados o mal asesorados. ¿Por qué? Porque carecen de situaciones constitucionales propias de su función como gobernantes, como dirigentes de ciertos estados, ahora sí que entidades federativas. Sabemos bien, como lo han venido mencionando los
aquí presentes, los compañeros presentes, pues sí, ningún estado puede unificarse o asociarse con otro. ¿Por qué? Porque cada estado tiene su propia identidad, su propia constitución local, y así está alterando ahora sí que la ley o lineamiento interno de cada estado. Cabe, como lo dejaron entrever ustedes, la posibilidad de que entre los estados existan acuerdos, y es algo que pudiese hasta sonar bastante congruente. Aquí la pregunta es muy precisa. ¿Puede haber convenios en materia de seguridad entre un estado y otro que no violen el principio constitucional? Sí hay casos de excepción que se contemplan entre, por ejemplo, si de un estado hay una persecución y pasa de estado, no puede decir, ok, pero también debe de haber un respeto. Ahora, se le puede mediante comunicación solicitar al otro estado que continúe la persecución, más sin embargo, tampoco es factible y hay que respetar la cuestión territorial. Tampoco volvemos al punto. No puede la policía de la Ciudad de México pasarse al Estado de México a hacer la detención. No es de porque facto. no, o sea, es una cuestión de comunicación y de un convenio en el cual de comunicación, canales de comunicación entre estados para perseguir la paz pública, en este caso cuestiones de seguridad. Pero son excepciones, pero también deben de seguir ciertos protocolos, ciertos requisitos. Y entre ellos es no invasión, el respeto a la identidad de cada estado, como bien lo mencionaba el licenciado, y pues obviamente son excepciones. Pero de eso, a entrar y tú poderlo hacer dentro de otro estado, ahí es lo que sí ya no corresponde. Dice el licenciado que es una cuestión que se debe hacer de medios. Yo también coincido que no es una cuestión de una nulidad de hecho. Sin embargo, también yo creo que es una cuestión jurisdiccional el valorar si fue una detención o no legal. Y si no es legal, entonces yo creo que es una cuestión que debe de analizarse de cuestiones... ¿El mismo Ministerio Público? No, el Ministerio Público no tendría que ser, tendría que ser el propio juez. El propio juez. De control. El juez de control. Muy bien. Es que tendría que analizarlo, si fue o no. Si no son, primeramente si son o no competentes para hacerlo. Okay. El supuesto del que nos hablas, Raúl, es el supuesto de la persecución y de los actos estos que son no comunes, no excepciones, ¿verdad? Bien. Sin embargo, en este caso vimos que no aplica el término excepción cuando se nos anunció que vendría a Guerrero la fuerza CONAGO. Cuando llegaron, tal y como lo dijeron en los días y se quedaron el tiempo que se iban a quedar, y lo que más me sorprende, y aquí es en donde yo quisiera que ustedes me ayudaran a entender, son dos cosas. La primera, el que origina esta idea fundamental es el doctor Mancera, que es doctor en Derecho. Entonces, me sorprende mucho que haya tomado una decisión como esta, que está visto que es una acción de inconstitucionalidad y de ilegalidad, de las dos cosas. Y lo que aún me sorprende más, y por eso pregunté lo de los convenios, es de que el propio Mancera vino a Acapulco a acompañar a sus fuerzas de la CONAGO, y se hizo acompañar, o mejor dicho, el gobernador Héctor Astudillo lo acompañó públicamente en diversos actos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en México con nuestra Constitución y con nuestra legalidad? Yo quisiera, ante toda esa pregunta, ¿realmente se nos avisó? Porque digo, hay una cuestión que él puede dar una conferencia y decirnos que va a venir una fuerza especial, pero pues yo sé, en mi conocimiento, la existencia de la publicidad de la norma. Nos los anunció mediante el periódico oficial correspondiente, nos hizo de conocimiento que hubo un convenio de colaboración en el supuesto de existir tal convenio, nos lo señaló, se publicó, se hizo de la forma que corresponda conforme a la ley, o nada más fue una conferencia de prensa en la cual se nos dijo que iba a actuar, porque entonces vamos a ver qué tanto nos los hizo saber. Yo no siento que como una persona que habita aquí en el estado de Guerrero legalmente se me haya hecho saber. Okay. Digo, sí. Se lo dejo a mis compañeros. Liceo Fernández. Sí, quisiera agregar el comentario en relación a los convenios que pueden celebrar las entidades federativas. Hay otras dos excepciones.
En el caso de cuando hay conflictos territoriales, pueden llegar a acuerdos, pero esto los tiene que ratificar el Senado, forzosamente. No pueden llegar a acuerdos y decir, bueno, esto es tuyo y esto es mío, y territorialmente, pero problemas de territorialidad, Sí. de límites territoriales. Y la otra excepción es para la extradición también de personas criminales, de tipo de extradición interna, como se hace la extradición con otros países, tipo de extradición interna. En el 119 constitucional está la posibilidad de que los estados también tengan convenio y que hagan ese tipo de intercambio de personas que delinquieron y que están en otra entidad, la solicitan que sea presentada acá, y eso es posible, pero son las únicas excepciones que hay para que puedan celebrar convenios los estados, no como lo están utilizando en la CONAGO. Exactamente. Gracias, mi querido Pepe. Bueno, yo quisiera que me permitieran en esta ocasión jugar el papel un poco del ciudadano común y corriente, porque les comento, yo fui quizás no víctima, pero sí fui detenido para revisión de mi vehículo, y con esto que en este primer bloque se agrega, se da a conocer en la mesa, pues me surgen muchas preguntas. Primero, obviamente, preguntar, estamos próximos en materia turística a iniciar un periodo vacacional, la temporada de verano. Generalmente, año con año, esto es ya prácticamente una tradición. Todos los gobiernos, es decir, el gobierno municipal, estatal y el federal, se reúnen en un acto protocolario, vamos a llamarle así, pero más mediático que protocolario, a la firma de un convenio de coordinación interinstitucional, en donde participa el Estado, sin duda alguna, con todas sus policías, participa el municipio también, no solamente con sus policías, sino con sus áreas administrativas. Hablemos de turismo municipal, de protección civil, de tránsito municipal, igual el Estado con la Secretaría de Turismo del Estado, pero también participa la Federación, y la Federación participa obviamente no solamente el Ejército, como lo ha estado haciendo, tengo entendido, de manera irregular en todas estas participaciones para bajar un poco los índices de violencia en el país, porque digo, de todos es conocido, y en los medios de comunicación, que el Ejército pide una ley para poder actuar, ¿no?, en este sentido, o regresar a los cuarteles, pero también participa en este esfuerzo de coordinación interinstitucional cada temporada vacacional la Marina, y sin duda alguna la Gendarmería y la Policía Federal. Entonces, esta amalgama de esfuerzo interinstitucional, de colaboración, ¿en dónde está sustentado? Y si no se omitió en un momento dado en esta visita que tuvimos, que más que efectiva, yo quisiera decir que también fue mediática, ¿no?, la de la visita de la Fuerza CONAGO, ¿no?, por un lado. Y por otro lado, pues bueno, quisiera, reitero, hacerla del ciudadano común y corriente en esta ocasión para preguntar, que en mi caso, por ejemplo, que obviamente hubo varios ciudadanos que fueron detenidos de manera arbitraria y a los cuales nos bajaron para hacer la revisión de nuestro vehículo, nos pidieron identificarnos, nos pidieron mostrar la tarjeta de circulación, y hubo una revisión no solamente de los números de los motores, sino también preguntas, obviamente, que no debían hacerse, ¿no? Siendo el vehículo una extensión de nuestro domicilio, si en un momento dado hubo alguna violación. Para no extenderme, yo me quedaría con esas dos preguntas por el momento. Pues yo sería un poco, voy a contestar de la misma manera, en el sentido de dar un poco de luz respecto a esas interrogantes. Sí, hay coordinación interinstitucional, pero vamos a pensarlo de una manera vertical. Estamos viendo que es federación, estado, municipio. En este caso son cuestiones que, si bien es cierto, sí pueden haber ciertas comunicaciones para brindar una mayor seguridad, pero por ejemplo en la Fuerza CONAGO estamos hablando de una cuestión horizontal, porque estamos viendo que son estados, ¿no?, en igualdad de situaciones, lo cual también genera cierta incongruencia ante lo que señalan. La cuestión de los retenes,
sí sería un poco moderado mi punto de vista respecto a si son realmente tan ilegales como se pretenden. Si bien puedo yo creer que son exagerados a veces y que, pues bueno, se debe de reglamentarlo bien así, pero sí hay leyes secundarias que pueden dar cierta amplitud a la que se encuentran los soldados haciendo retenes. Está la Ley Federal de Fuegos de Armas y Explosivos, que es el sustento que ellos utilizan para realizarlo. Si bien o mal, ahí está. Y por lo menos, a diferencia que en el caso que nos ocupa el día de hoy, que no existe una ley en la cual se basen para poderlo hacer. O sea, venían con una idea de poder, por cuestiones de vehículos robados. Eso fue lo único que la única motivación que yo escuché, más no en qué se basaron para llevarla a cabo, como ya se ha señalado reiteradas veces, y es un mero foro de gobernadores que no toman decisiones vinculantes entre ellos. Creo que es una de las cualidades que ellos señalan en su página. Dicen que son unos puros gobernadores propositivos para escuchar y mejorar sus proyectos internos de cada estado, más no que pudieran ellos, pues bueno, obligarse o ajustarse. Quisiera fortalecer la pregunta que hice, porque en el caso particular de estos operativos que se hacen durante la temporada de verano, pues obviamente ahí sí está mandatado en la Ley General de Turismo, que es una ley federal. La ley de turismo, la Ley General de Turismo establece obviamente que debe de existir una coordinación entre Federación, Estado y municipios, desde luego para proveer, para otorgar mayores facilidades a los turistas, no solamente seguridad, orientación y también obviamente la protección que debe de tener los turistas, pero en este caso sí está mandatado en una ley federal. En este caso, pues al parecer creo que no. Lo que hablamos del operativo Fuerza con Agua, ¿no? Evidentemente, como lo he señalado, no tiene, y lo comentaba el doctor, no tiene un fundamento. El artículo 14 y 16, que son los artículos constitucionales de legalidad, son muy precisos respecto a qué contenido deben de tener las resoluciones y están fundadas en nada. Yo les vuelvo a repetir, estuve revisando los acuerdos adquiridos en el último foro, y yo no vi en qué momento se pudo, quedó estipulado como tal que iba a existir la denominada Fuerza con Agua, que okay, hasta parece que un poco chusco el nombre, pero sí, que parece que se lo sacaron de una de esas películas norteamericanas de cierta ser llamativa. Mauricio, ¿quieres preguntar algo? Sí, ya aclararon los abogados aquí que pues nada está por arriba de la Constitución, ¿no? Ninguna ley, y eso ya lo sabemos. A mí me parece mal por parte de que tenemos un presidente municipal, que él es el que debería de haber objetado esta situación por ser el presidente, por ser el jefe de las policías preventivas. Y lo que leí en las redes sociales, pregunté a amigos y a mí no me detuvieron porque no sé cómo hubiéramos salido, la verdad no me hubiera dejado por no tener el fundamento legal para hacerlo, pero también dejaría algo en la mesa. ¿En qué ayudó? Porque nada más hicieron unos retenes para molestar a la ciudadanía, que el presidente municipal, creo que ahí era lo que debería de haber objetado, que no tuvieron un fin claro ni preciso para venir estos 3 días a Acapulco, estas fuerzas, ¿sí? Porque de ahí no sabemos qué policías son, la verdad, si estén acreditados, no estén acreditados, y sabemos que está filtrado parte de delincuentes en las policías, que es lo que nos debe de preocupar más. Si vienen a recabar información para hacer secuestros, para hacer robos, para hacer no sé, otro tipo de delincuentes. Entonces aquí esa mala conducta de un presidente que tenemos, en que debería de haber dicho, a ver, momento, ¿en qué vienen y por qué vienen? Y aclárenme a mí primero como presidente.
quiero pensar que las detenciones que hizo el doctor aquí al principio, que fueron 34, pues son puestos a disposiciones del Estado para que el gobierno, la policía del Estado, la ministerial, pues haga su trabajo. De carros robados, pues está pasando algo ahí, un problemita fuerte, porque ellos dónde tienen la información o cómo tienen la información de los carros robados o cuáles son robados, si existe nada más por los seguros. Eso es lo que me gustaría que nos platicaran. Bien, yo creo que hay dos cosas a las que hemos llegado, a las que hemos ya concluido con toda certeza, y una es que las acciones de la Fuerza Conago fueron ilegales y anticonstitucionales, primera. Segunda, que no hay posibilidad de que exista un tipo de convenio con algún otro estado, entre el estado de Guerrero y el estado de Puebla o el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, o el estado de Hidalgo, para efectos de que esa policía hubiese podido venir en términos legales. Tampoco existe tal convenio, no lo hemos visto, no lo han presentado, pero tampoco existe la vía legal para poder establecerlo. Hasta ahí estamos bien. Ok. Lo que admite un poquito de ambigüedad, perdón, le contesto a Mauricio. Existe una base de datos para los autos robados que se llama Plataforma México, y Plataforma México tienen acceso las policías judiciales de todos los estados, y la Policía Federal también, y ahí es en donde ellos checan el número del vehículo para ver si está reportado como robado. Pero independientemente de eso, ahora, pues ya sabemos que ellos actuaron mal, pero hay otro problema que padecemos, no nada más en Guerrero, no nada más en Acapulco, sino en términos generales de todo México, que son los retenes, y que Raúl tocó el punto de vista, porque ya vimos que la policía no tenía capacidad legal para actuar, pero sí actuó, y actuó haciendo una serie de retenes, y los retenes están en disputa, por lo menos en lo que es en el imaginario colectivo desde hace ya mucho tiempo, porque para algunos lo consideran violatorio al 11 y 16 constitucional, y para otros, como tú lo afirmas, pues existen leyes secundarias que pueden sustentarse, como la del control de armas de fuego para uso exclusivo del ejército, explosivos y etcétera, que pudiese aplicar para los efectos. Pero no es necesariamente el ejército el que hace exclusivamente los retenes, como aquellos que padecimos desde los años 70, cuando Lucio Cabañas estaba en Atoyac y Genaro Vázquez era también un guerrillero, y ahí en Jaltianguis había un retén permanente en la carretera, pero en la vía de México todavía no existía la autopista del Sol, pero ahí estaba el ejército y hacía una revisión permanente. Todo mundo peleaba en contra de ese retén, se hablaba desde entonces de su inconstitucionalidad, de que no tenía ningún sustento legal, pero se hacía de facto para poder controlar el tráfico de armas y para poder ponerle obstáculos a la guerrilla. Ahora, pues ya hemos superado todo esto, estamos hablando de hace más de 40 años. Ahora, en este contexto de modernidad en el que tenemos en México, tenemos que seguimos teniendo retenes, pero ahora no son retenes de militares exclusivamente, tenemos retenes de la Policía Federal, tenemos retenes de la Policía Ministerial, tenemos retenes de quien se le ocurra hacer un retén. Simple y sencillamente se ponen a parar coches, no hay un mecanismo, no hay un protocolo, no hay absolutamente nada, y el ciudadano queda inerme, totalmente. Se baja la familia, se sube a la familia, hacen absolutamente lo que se les dé la gana, y eso no puede considerarse un Estado de Derecho cuando se atropellan los derechos de los ciudadanos. Entonces, los retenes, ¿son o no son constitucionales? ¿Son o no son legales? Y si son legales, ¿cuáles sí y cuáles no? Por favor, denos un poquito de luz, doctor. Bueno, ahí hay, en estos tipos de retenes hay dos enfoques. El de la Conago ya dijimos que no tiene fundamento constitucional ni legal. Ahora, sí, los retenes normales que vienen ocurriendo cotidianamente, sí tienen un fundamento constitucional,
cuando los policías, únicamente cuando la seguridad interna, cuando es rebasado el municipio, es rebasada la entidad federativa con sus fuerzas de seguridad pública, no les alcanza. Cuando no les alcanza para llevar a cabo estos retenes es cuando el ejército puede, a petición del gobernador, eso sí está desde la constitución incluso histórica de otras constituciones de 1824, 36, 47, 57, ya se establecía esa posibilidad de que a petición del gobernador pidiera auxilio únicamente a la federación, porque sí puede coordinarse con la federación, con los municipios, pero prohibido con otras entidades federativas. Ahora, normalmente estos retenes, para el punto de vista particular, sí son inconstitucionales, porque lo lleva a cabo el Ministerio Público, los policías a la hora que quieren, sin orden judicial, es decir, sin una orden de una autoridad competente que funde y motive la causa legal de la molestia que le va a causar al ciudadano. Eso, el 16, nuestro más alto tribunal de la Nación, la Suprema Corte, ya definió dos tipos de actos que pueden afectar a los particulares: actos de molestia y actos privativos. Actos privativos es cuando le prohíben, expresamente le arrebatan un derecho al ciudadano o le imponen una obligación, una carga, o le quitan algo que tiene. Privativo, es un acto privativo. Ese se requiere una formalidad esencial del procedimiento, se requiere ser oído y vencido en un juicio para poderle dictar una resolución privativa de derechos. No es el caso de los retenes. El caso de los retenes son actos de molestia. Los actos de molestia están regulados en el artículo 16 constitucional, que dice que todo acto de molestia debe ser emitido por autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. En este caso, pienso yo, el Ministerio Público, los policías, lo hacen con la finalidad de investigar, de detener a posibles delincuentes que anden haciendo maldades en las calles. Pero primero deberían de investigar y luego, o bien decirle a un juez: sucedió esto en tal área, creemos que por ahí andan ciudadanos o personas delinquiendo, solicitamos una autorización para ir y poner retenes. Si hubiera un mandato judicial que autorizara los retenes, entonces estaríamos hablando de legalidad, que son legales y constitucionales. Pero si nada más se les ocurre a la hora que sea, incluso ni siquiera con orden del Ministerio Público, nada más a los policías ir y plantarse en una carretera y empezar a revisar, eso sí es inconstitucional. Y si vamos todavía más allá, ¿qué es lo que pueden revisar y qué es lo que no pueden, qué es lo que pueden hacer y qué es lo que no pueden hacer? Si tuvieran mandato judicial, el juez con toda seguridad le diría: se autoriza un retén exclusivamente para esto, revisar el vehículo, no a las personas, no los bolsos de la señora, el entorno del vehículo, la cajuela, o ya identificando a la persona que son ciudadanos normales, ya sin revisar vehículo, incluso sin revisar vehículo, porque estos retenes se pueden prestar a muchas situaciones. Que de hecho han sucedido muchas cosas raras. Los que lleva a cabo la UPOEC, ¿no? Han sucedido muchas cosas raras, entonces, pues, si no traen mandato de una autoridad judicial, son inconstitucionales. Nada más que hay un caso grave. No pueden ser reparados fácilmente los derechos vulnerados de los ciudadanos que son detenidos. No es fácil repararlo a través de un juicio, a través de un procedimiento. Es muy difícil impugnar ese tipo de actos. Tendría que el juicio de amparo, que es lo que nos protege a todos los ciudadanos de los actos de autoridad, de todo tipo de actos de autoridad, es improcedente contra esos actos. ¿Por qué? Porque cuando le revisan un vehículo a un particular y se siente ofendido, se siente afectado, va a promover un amparo y le dicen: ¿sabes qué? Es un acto irreparablemente consumado, porque no podemos obligar a esas autoridades que no te revisen el vehículo, ya te lo revisó. Sí. Regresar el tiempo es imposible. Exactamente. Esos actos se llaman irreparablemente consumados, que no hay manera de
de repararlos. No a se través puede del juicio de invocar amparo. otro tipo de reparación de daño, el moral, no sé, el Sí, económico, si es que hubo alguna pérdida. Sí, o si hubo algún daño. pérdidas, si hubo daños personales o patrimoniales, sí se puede, pero no a través del juicio de amparo, sino a través de otras instancias legales, no sé, una demanda civil, administrativa, laboral o otros tipos de materias del derecho, pero se le llama a estos procedimientos o juicios ordinarios. El juicio de amparo es un medio de control constitucional extraordinario, que es la mejor defensa que tenemos los ciudadanos frente a los actos públicos. Pues yo quisiera nada más concluir respecto a la cuestión de responsabilidad patrimonial del Estado. Bueno, sí, pero tienes que demostrar cuál fue la afectación. Si dices, solamente me molestaron y no debieron de haberlo hecho, se me hace que es insuficiente. Pero es una cuestión de carga probatoria, como dicen, en un medio ordinario, no va por juicio de amparo. Yo voy a tratar un punto, el de los retenes. Sí, por favor. En varios puntos. Sí. El doctor ya lo tomó en la vía constitucional. Yo quiero subdividir todavía en dos materias la cuestión de retenes. Quisiera el de la legalidad, que ya más o menos ya amplío mi postura al respecto, sí. Y también el punto social, porque es muy importante saber qué es la cuestión que conlleva, la molestia como lo conlleva, por sí solo, per se, lo que comenta, ¿no? A nadie le gusta ser revisado, pero también hay que ver la necesidad del Estado de brindar seguridad. Vamos a entender que la política criminal requiere en este momento revisiones de ese tipo para poder prevenir delitos que se están dando en este momento. La sociedad no puede uno permitirse esos derechos cuando la sociedad no se ajusta a las circunstancias. Debo de entender aquí que no es el único sistema. Me voy a poner la visión de derechos humanos. Yo tampoco estaría de acuerdo en que me revisen, pero si también no tengo un problema de que lo hagan o no llevo algo que me deban de ilegal, no tengo tampoco el por qué me lo han hecho a mí, y con todo gusto lo que se necesita oficial. La clásica del que nada debe, nada teme. Yo quisiera entenderlo así. Esa es la postura, porque lo mismo lo han hecho legal, como lo hemos visto, por leyes secundarias, ¿no? La del turismo y la necesidad de armas, porque pues como dicen, socialmente hablando, este ya es un tema añejo. Ya lleva mucho tiempo. Y nada más ya para concluir y dar mi participación, en este punto hay dos cuestiones que sí deben de regularse los retenes. El hecho de que yo diga que se me hacen legales, no me quiero pronunciar ante la constitucionalidad porque ya fue un tema, pero quisiera yo decir que debería de regularse dos cuestiones que se han hecho o se han hecho de forma deficiente. El protocolo de acercamiento de la autoridad, porque también hay protocolos de primera teniente. En esta cuestión, la persona que se acerca como autoridad, como elemento policíaco o el que corresponda, cuál debe ser el trato. Y también que es uno de los medios de los retenes, por sí es de lo más certero ahorita para encontrar determinados delitos. Desafortunadamente así es. ¿Por qué? Porque las técnicas de investigación en México son deficientes todavía. Realmente todavía se hizo un sistema nuevo, el sistema acusatorio, pero en el mismo no señalan los mismos, casi la integración de la investigación viene siendo la misma. Los mismos declaraciones, ¿dónde está la cuestión pericial? Sigue siendo un tema abandonado, que en teoría debería estar ya muy ajustado, pero realmente se sigue operando la cuestión pericial de la forma antigua. Mejorando esos sistemas, habrá formas de detección distintas, que ya puedan volver al retén obsoleto. Licenciado Alfaro, usted. En mi opinión, como sabemos, lo que no está prohibido está permitido. Sin embargo, pues como comentaba el compañero, no se sigue un protocolo y no sabemos qué clase de policía nos va a registrar tanto el vehículo como en nuestras pertenencias que van dentro del vehículo. Llegan de manera intimidante o intimidatoria, de manera hostigando ahora sí que a uno como persona civil. ¿Y qué pasa con la persona civil? Se siente ahora sí que amenazada, se siente amedrentada, con miedo o temor de que más adelante entre las fuerzas del orden, las fuerzas de seguridad pública pueden estar infiltradas con el mismo crimen organizado, pueden pasarse la voz o darse el pitazo como se dice ordinariamente, ¿ok? Y eso va a generar más delitos o más
más problemas para el mismo ciudadano. ¿Qué busca la Constitución? La ayuda y la unificación de la sociedad, que es en general, es lo primero para la Constitución, y no hay nada arriba de la propia Constitución. Por eso se le conoce también como supremacía constitucional. Yo ahí abonaría en la que acabas de decir, licenciado, que no estoy también de acuerdo con los retenes, no dan resultados claramente de los que se han venido haciendo, de los años que se han venido haciendo, ya varios años, como lo acaba de decir el doctor, no hemos visto que den resultados. Es una manera nada más de fastidiar a la ciudadanía y para ahora sí disfrazar el fracaso como policías, investigadores que son, que no hay investigación, como lo acaba también de decir aquí el licenciado. Entonces lo que hacen para disfrazarlo, el fracaso de su trabajo, pues hacen retenes para que digan, no, están trabajando. Sí, pero ¿qué frutos está dando ese trabajo? Por ejemplo, yo les pongo un buen ejemplo aquí de los asesinatos que se dan en el primer cuadro de la ciudad. A veces tienen descripciones, llega la militar, llega la federal, llega la judicial, llegan todas las policías, a veces sí acaban de ir en un carro así, tal. ¿Hace cuánto? No, 10, 15 minutos es cuando deberían de poner unos retenes a 3 o a 4 kilómetros buscando un objetivo específico del carro que están buscando, no detener a todos los carros, sino un carro específico. Es ahí como yo aprobaría un retén, pero lo otro es puro disfraz de lo que están haciendo nada más, porque muy bien saben los delincuentes cuándo se van a dar esos retenes y a dónde están y a qué hora van a estar. Y las policías pues nada más se engrandecen. Vemos también aquí acerca de los retenes que se está hablando y de Locanagua. Yo quisiera reiterar aquí, estas personas que salieron afectadas, qué es lo que pueden hacer o cómo lo pueden hacer, que se les retiró su carro porque tal vez tenía la denuncia de robo. A mí me ha pasado, a familiares le ha pasado que les han robado el carro, se lo regresa al Ministerio Público, traen el papel, pero aún así se lo recogen el carro, no obstante que le están diciendo que ya está el carro regresado por el Ministerio Público. Esto de la CONAGO, para no salirnos, ¿qué es lo que se puede hacer con las afectaciones que hizo la CONAGO, si fueron carros recogidos o otro tipo de cosas? Licenciado Fernández, por favor. Sí, pues estas afectaciones que vino a hacer la fuerza CONAGO, como ya quedó concluido que no tienen competencia constitucional ni legal para actuar como lo hicieron, todas las afectaciones que hayan hecho pueden anularse, porque fueron emitidas y ejecutadas por autoridades incompetentes, sin facultades, sin atribuciones de haber hecho ese tipo de actos de molestia, incluso privativos, porque hubo detenidos, al parecer también hubo detenidos. Y eso se llevó a cabo por una fuerza policíaca sin competencia, sin facultades, sin atribuciones. Pero, también ya lo comentamos, eso no se puede anular. Las autoridades no van a decir, bueno, anulamos esto, porque incluso ellos creen que es legal lo que hicieron. Ya lo dijo Miguel Ángel Mancera en una entrevista de hoy o ayer, no, ya está por ahí en los medios de comunicación. Dijo que es legal lo que hicieron. O sea, ellos no van a anular sus propios actos. Tiene que haber impugnación de quienes resultaron afectados. ¿Cómo? Puede ser a través de vía ordinaria o a través del juicio de amparo, que es dependiendo de la naturaleza de la afectación, porque si es patrimonial, la demanda de amparo es el juicio de amparo, a pesar de que es un mecanismo extraordinario de defensa que tiene el ciudadano, por más que han querido hacerlo sencillo, tiene sus complejidades. No cualquier abogado, o sea, no puede conocer todas las cuestiones técnicas para presentar una demanda, si es daño patrimonial, si es daño moral, si es daño personal.
el amparo será improcedente, tendrán que buscar otras vías. Y a menos que aleguen cierto tipo de argumentación jurídica para que el amparo pueda ser procedente, como inconstitucionalidades, cuestiones de inconstitucionalidad, ataques directos a la Constitución, que sería el caso un ataque directo a la Constitución, porque no hay fundamento constitucional para esta fuerza que viene. Pero sí tienen que impugnar. O sea, ¿qué es lo que decimos? Violatorios a los derechos del ciudadano. Si yo se me quitó mi carro por tal razón en ese retén, yo no puedo poner una demanda penal o civil en contra de esta fuerza en especial que me quitó mi auto. Digo, quiero poner en ejemplo. No me pasó a mí, pero sí, esos son los procedimientos ordinarios que proceden. Sí, proceden. Entonces, no es una cuestión administrativa, porque al fin y al cabo son autoridad, no creo que sea una cuestión penal. Digo, no sé si... ¿Y se persiguen de oficio? Es una cuestión, querella? tienes que presentarlo en el tribunal administrativo, me parece, porque es un contencioso administrativo, ¿no? Porque ya no es contencioso, ya es tribunal de justicia administrativa, ¿no? Dependiendo de la naturaleza de la afectación, puede ser juicio de amparo directamente, y dependiendo de las argumentaciones que expresen en la demanda, puede ser amparo directamente o vía ordinaria, podría ser penal, civil, administrativo, dependiendo de la naturaleza de la afectación que haya resentido el particular. Inclusive yo podría, a grandes rasgos, pensar que si esto va a seguir en un futuro, inclusive podríamos pensar en una acción de inconstitucionalidad, que creo que podría proceder. Por parte hay un amparo que se llama, que es rarísimo, se presenta uno de cada 1000 o cada 10,000 amparos, se presenta uno, un amparo que se le llama amparo por invasión de esferas. Cuando una fuerza, una autoridad emite actos que son exclusivos de otro órgano del Estado y sin facultad, sin competencia, se atreve a emitir actos como los que está haciendo la fuerza CONAGO, hay un amparo que se le llama amparo por invasión de esferas. Pero ese quién tendría que presentar, el propio municipio ante la violación de su soberanía o de la... puede ser, puede presentarlo las personas que resultaron afectadas o bien un colectivo que también no les haya gustado o que se hayan molestado por lo que vino a suceder, por lo que ocurrió de manera colectiva o individual. Hay dos formas de ocurrir el juicio de amparo, que es interés jurídico, cuando es afectada la persona en su persona, en sus propiedades o domicilio o bienes, o interés difuso, interés legítimo, cuando está frente a algo que ocurrió, en este caso los retenes y las afectaciones que vieron hacer, y no están conformes con lo que ocurrió. Pueden promover amparo argumentando un interés legítimo, no jurídico, sino legítimo, y también ya la puerta está abierta para el amparo. Eso es reciente, de 2013 para acá, la última reforma a la nueva ley de amparo, ya puede hacerse ese tipo de... Digamos que yo soy el representante del municipio, ya sea el presidente municipal, algún síndico o algún regidor. Yo sentí, en este caso, alguna afectación al municipio, porque quizás no se me avisó, no se me participó, no se me invitó, y sencillamente tuvimos la invasión no solamente territorial de 3 estados de la República, sino que también se hicieron actos violatorios, obviamente, no solamente de la soberanía del Estado, sino del 115 constitucional. Sí. En este caso, podría ser el propio municipio el que en un momento dado presentara esta controversia constitucional. Exactamente. No es a través de, sí puede la autoridad del municipio presentar, pero no un juicio de amparo, sino una controversia constitucional. Sí, a eso me refería. El amparo por invasión de esferas únicamente los particulares que hayan resultado afectados o un colectivo argumentando interés legítimo. Como ciudadano ya también salimos, ya aclaramos de que la fuerza CONAGO no tenía nada que ver aquí. También estamos hablando de los retenes que pues son en forma directa, si no los emite un juez, pues no son constitucional, no tienen derecho. Yo como ciudadano puedo ampararme para que ningún retén
se me pare y se me detenga y se me busque en mi carro? No sé, cualquiera de ustedes. Bueno, vamos, nada más quería terminar. Hay mecanismos. Yo lo que sí quiero dejar claro es que hay mecanismos de protección, como señalan, de la constitucionalidad, entonces no hay problema, digo, en el sentido de que uno como persona afectada directamente, el municipio, e inclusive la Comisión de Derechos Humanos, también pueden ejercer las vías correspondientes dependiendo de sus facultades. Ahora, respecto a lo que comenta de los retenes, de que puede uno a futuro, no, pues evidentemente no se puede, porque estás hablando que debe de haber un acto de autoridad. ¿Y aquí cuál sería el acto de autoridad? ¿El temor a un futuro? No puedes solicitar amparos contra actos que pueden o no darse. Esa es una cuestión es una de, sí, es una de las formalidades efectivamente del amparo. El amparo procede contra actos reales que hayan ocurrido o que sean inminentes, aunque no hayan ocurrido, pero que sean inminentes, que no quepa la menor duda de que van a ocurrir. Ese tipo de actos que estás planteando, que si se pueden impugnar para que ya no en lo futuro no lo reciben a uno, se les llama actos futuros e inciertos, que se tiene dudas si van a ocurrir o no en la realidad. A lo mejor paso toda mi vida y retenes, pero nunca me detienen. Entonces no se puede otorgar un amparo a una persona que tenga esa incertidumbre de que lo van a detener y no quiere que lo revisen. Esa es la complejidad del juicio de amparo y de los medios de impugnación, incluso ordinarios, para defenderse contra ese tipo de actos. Perdón, adelante, Raúl. Quisiera nada más ahondar porque me quedé con una idea. Sí. La cuestión que comentaron de la eficiencia de los retenes, en mi ámbito laboral puedo decir que sí dan resultados. Ah, ok. Pues yo les dije que mi postura es muy precisa respecto a los retenes, que pueden ser inconstitucionales. Eso puede ser. No quiero, pero considero que sí son legales. Entonces, es a criterio, aquí es un punto de debate en el cual uno va a encontrar varias posturas, quienes estén a favor, quienes estén en contra, en los que vean la necesidad del mismo, o en los que vean que no quieren ser tocados ni con un pétalo de rosa. Muy respetable cada quien que sepa hacer valer sus derechos. Déjame, perdón, sobre lo que estabas hablando de los retenes, solamente un comentario al margen. En teoría, para que funcione, y nos gustaría saber tu experiencia, ¿no? Que para lo que sustenta tu dicho de que para ti sí funciona. Pero yo te quiero comentar lo siguiente. Yo hablé con una persona que había sido secuestrado y que iba en la cajuela de un coche y que sintió verdaderamente alivio cuando escuchó que el vehículo había sido detenido en un retén. Pero fue muy poco el ánimo el que le duró, porque como el secuestrador y sus secuaces llevaban a una mujer y a niños menores de edad en el vehículo, pues no lo revisaron y lo dejaron pasar. Entonces, los protocolos son algo de lo que tenemos que hablar en los retenes. O sea, no es si llevan un niño no reviso, o si va una mujer sí reviso. O sea, ¿cuáles son los criterios que se aplican para hacer efectivos estos retenes y para que rindan los frutos de los que tú nos vas a hablar, Raúl, por favor? Claro, de hecho, como le comenté hace rato, las técnicas de investigación se me hacen deficientes, necesitan mejorarse. Yo creo que más que verlos como algo negativo, habrá que verlos como algo que debe de perfeccionarse. Perfectible, exacto. Que debe de perfeccionarse. Sí, señor. Porque dicen que no son aleatorios. Sí son aleatorios, de hecho. Porque comentaba acá Mario que Mauricio, perdón, que no eran aleatorios, al contrario, puedes pasar el retén y pueden no pararte, como dice, puede ser que si ven una familia no lo hagan, es suerte. Sí. Entonces aquí lo que yo propondría sería implementar medidas de protocolos de acercamiento para no ser tan invasivos y de garantizar los derechos humanos de los ciudadanos, por primer punto. Por segundo punto, mejorar las técnicas de investigación. Los retenes son, por lo que si bien es cierto en mi práctica laboral, he podido advertir que sí cumplen, sí se ha podido realizar detenciones por los mismos. Tal vez no, el caso que en concreto no tuvo suerte, tal vez supieron engañar a los del retén,
precisamente sería mejor otros mecanismos adicionales. Pero realmente sí me ha tocado ver circunstancias en las cuales sí han podido encontrar armas, sí han podido encontrar estupefacientes, donde sí han podido, inclusive un caso de un secuestro también, evidentemente, entonces sí tienen cierta eficiencia. La cuestión que nace, había una cuestión de los vehículos, que hay personas que también quería terminar esa idea, que su vehículo fue detenido porque había un reporte de robo que posiblemente ya no estuviera. El problema es que el procedimiento desde que se recupera es darlo de baja en Plataforma México, y el problema es que eso es un trabajo del abogado que le tiene que comentar ya sea su cliente o el asesor de víctimas, o es un trabajo que debe ser institucional también, porque es un procedimiento, aparte de que te entregan tu vehículo, te tienen que decir, ¿sabes qué? Ya como lo reportaste de robo, ahora tienes que darlo de baja en la plataforma. Como una certificación. Como exactamente, que tú tengas la certeza que ya recuperaste tu vehículo, que ya no tiene reporte. Y inclusive en un futuro poderlo enajenar, también lo puedes vender y nunca das de baja, y obviamente el adquiriente va a tener problemas. Eso es muy común, me he enterado yo de varios asuntos. Por eso, aprovechando este punto, era decirle a la ciudadanía, si alguna vez recuperan un vehículo suyo, digan que hay que darle el tratamiento post-recuperatorio. En este caso, darlo de baja de Plataforma México, para que no haya problemas a futuro. Yo quisiera completar el comentario del compañero. Capacitación, adiestramiento de personal de las fuerzas, ahora sí que del orden, en los 3 ámbitos de gobierno, federal, estatal y municipal. Y pues ahora sí que la figura principal de un protocolo es la figura principal de un retén es el protocolo. Se deben seguir protocolos. Ahora sí que nos revisan, ahora sí que nos paran a la suerte, viendo un vehículo sospechoso, luego la linterna, ahora sí que pues orillarse y pues aceptar la revisión sin preguntar o sin saber qué se puede hacer, qué me pueden hacer, qué me pueden preguntar y cómo seguir ahora sí que la revisión adecuada para no verse ahora sí que perjudicado en mis propios derechos. Pero aquí sería muy prudente, ya que estamos tocando el tema, que así como estamos advirtiéndole a la sociedad lo que le puede pasar, que también asesoremos a la sociedad y le digamos cómo se debe comportar en un retén. O sea, qué es lo que debe de hacer, qué es lo que no debe de hacer y qué actitudes le pueden complicar el haber sido detenido en el retén y qué otras actitudes pueden hacer que ese mal trago pues no pase tan duro por la garganta, ¿no? Y que sea mucho más fácil de llevar, ¿no? Yo voy a encuadrar ya mi idea del retén y el por qué digo que no es una cosa que no está todavía muy bien con el protocolo adecuado de los retenes. Primero, yo creo que si hay un retén, como lo dijo el licenciado, deben de enseñarle al que van a parar dónde el juez firmó para que se haga ese retén. Primero, pregunta. Segunda pregunta, dar cuando menos 10 o 20 metros antes de llegar a un retén el aviso que deben de bajar la velocidad porque se están acercando a un lugar donde van a ser revisados y nomás no de repente se ponen en una curva y ahí está el retén y han sido gente balaceada. Hace años en el retén debajo de los ejidos hubo gente herida, turistas que no vieron gente armada, se espantaron, le aceleraron y los balacearon, eran turistas. Voy a dar 2 ejemplos y uno en que ha dado resultados el retén. La muerte del hijo de Martí fue en un retén que estaba ahí, que sorprendieron al guardaespaldas y se llevaron secuestrado. Un falso retén. ¿Sí? Otro falso retén en la muerte del comandante Cobra, aquí en Chilpancingo, que estaba la federal, vestidos de federal, un falso retén, como bien lo debe de asentar, y lo asienta el doctor, en lo que se para, pregunta qué es lo que está pasando, en lo que hay ayuda, se distrae y matan al comandante Cobra.
Una vez solamente sé, y esto es investigación periodística, yo soy periodista, ¿sí? Esta es investigación periodística. Nada más sé de un retén que dio resultado, pero eso porque se les hizo extraño, que llevaban a alguien, a un gerente en su cajuela de su mismo carro por el maxitúnel, iban saliendo y se le ponchó la llanta. Y saliendo de ahí del maxitúnel estaban los soldados, entonces le hizo raro ver que llevaban esa camioneta y que no la llevaban y lo pararon para ver si la ayudaban, y ya de ahí pues oyeron voces y ya abrieron el carro y ya vieron que llevaban al dueño del carro encajuelado una sola vez. Entonces, donde no haya un manual, donde no haya una firma de un juez, yo estoy en contra de los retenes, porque mi investigación periodística más me ha dicho que se afecta al ciudadano que lo que se ayuda. Son más perjudiciales que beneficios. Yo, en primer punto, quisiera, referente a esto, hay que categorizar. No puede darle el mismo tratamiento ni la misma opinión pública un retén falso, que es eminentemente delincuencia organizada, a un retén que sí forma parte de funciones del Estado. No podemos tratarlos de forma igual, ¿eh? Uno es una cuestión delincuencial y la otra sí está, como digo, en cuestiones legales. O sea, no podemos hablar ni confundir, no podemos partir de que son igualitos, y eso es lo que la sociedad de un momento tiene que entender. Confunde. No es lo mismo un retén falso a un retén que sí esté mediante una orden, y tal vez no digo por una orden judicial, porque aquí, ¿cuál es la finalidad de un retén? Agarrar infraganti, agarrar comisiones que se estén dando de forma, que se estén dando con la comisión de delitos en el momento. No vas a estar solicitando una orden del juez. Además que son cuestiones de competencia, el instalar un retén no es competencia de un juez. Eso es competencia de la Secretaría de Seguridad Pública, de quien corresponda. Entonces, no vas a ir tú a pedirle permiso a un juez para instalar un retén. Eso es una cuestión que sí debe de haber, puedo mejorar y encaminar a que haya una orden por parte de una autoridad facultada, competente, para instalar un retén. Fecha tal, aquí está el oficio número tal del funcionario tal que está autorizando este retén. El mandamiento 1416 dice, mediante un juez, vuelvo al punto, ¿cuál es la finalidad de un retén? Agarrar delitos que se estén cometiendo en el momento. No vas a avisarles con 2 kilómetros de anticipación, porque entonces se pierde la eficacia del mismo. Sí. Entonces de repente le vas a decir al secuestrador, regrésate porque va, o a los que traen armas le van a decir, regrésate porque nos van a revisar. Ahora, volvemos al punto que creo que hay una opinión en consenso aquí en la mesa. Protocolos, acercamientos, técnicas de investigación, que no sea el único, que haya elementos aunados, medios periciales además. ¿Cuáles? No lo sé en estos momentos, pero sería un tema para otro momento. Para otro programa, tal vez. Con todo gusto. En los protocolos de acercamiento, sí. Yo me acuerdo de la experiencia profesional que tengo, para que en cuestión hacendaria, para que se te realice una visita domiciliaria, pues tienen que primero en un orden identificarse, señalar cuál es el mandamiento de parte del administrador local de administración, para que te señale que se te va a realizar una visita, comprobación de facturas, por ejemplo. Igual, en este caso es, señor, soy el elemento de seguridad pública tal, y solicita identificarse, acá está este retén que está posicionado de forma legal, vamos a efectuar una revisión a su vehículo y a su persona. Aquí volvemos a lo que comentó, doctor, cómo debe de actuar la ciudadanía. Bueno, para empezar, mantener la calma. Sabemos que mucha gente se pone en actos de prepotencia. Ellos están, si es un retén legal, están cumpliendo su función que están encomendados. No están haciendo algo ilegal. A ellos se les está encomendando que están trabajando, están cumpliendo con su misión. En este caso, velar por la seguridad. Segunda, ver también el trato, que se identifiquen,
que se muestre la orden y cooperar. Lo peor que puede hacer, como dicen, ha habido circunstancias lamentables en casos muy tristes, como la gente que por temor le acelera. Pues evidentemente el que lleva el retén va a creer que es delincuente y tiene que disparar a las llantas, es parte del protocolo. Tristemente, en el momento no creo que todos piensen de la misma forma por el momento. Sí, el protocolo dice hay que disparar a las llantas, no hacia los individuos, salvo que haya una agresión en la cual se debe de repeler la agresión, o sea, sí, pero esos deben ser los casos que no se debe de haber, es lo que se debe de pretender evitar más que decir no al retén. Digo. Perdón, a mí me salta una duda, sin duda, pues ya no sé si son constitucionales o inconstitucionales los retenes, entonces, y quienes tienen obviamente facultado, quienes están facultados para llevarlos a cabo. En mi caso, yo quiero reiterar, no tuve ningún problema, se revisó mi vehículo y pues, todo estaba legal, ¿no? Y obviamente seguí yo mi ruta, ¿no? Pero iba yo con mi hija, sin duda, y eso a mí me causó una molestia. Desde luego, no actué ni con prepotencia, ni mucho menos, sino dando todas las facilidades. Pero alguien, obviamente, que no está de acuerdo con ello y que siempre en una especie de autodefensa, pues no quiere ser revisado. Entonces, y como aquí se señala, llega inclusive a ser hasta prepotente la revisión y se da pues alguna riña ahí. O sea, ¿qué sucede ahí, no? ¿Quién en un momento dado interviene en defensa del ciudadano que en un momento dado pues ni lleva drogas, ni lleva armas, ni tiene motivo para, ni es delincuente, ni tiene por qué alarmarse? Entonces, reitero, o sea, ya no me queda claro si son constitucionales o inconstitucionales. ¿Quién es la autoridad en un momento dado para poder autorizarlos, no? Y yo nomás quiero agregar, a diferencia, digo, licenciado, yo no estoy apartado de la seguridad ni de la cuestión de velar y de ayudar a prevenir el delito, pero sí, lo que sí reitero es que no he visto ningún tipo de resultado. Pero ¿cuál es la diferencia de un retén falso con un retén verdadero? Como podemos ver, porque actúan igual, lo mismo, con el mismo uniforme. Exacto. Te hacen la parada, patrullas no se clonadas. identifican, entonces vimos también el robo que se estaba haciendo en México por patrullas de la Policía Federal, al parecer clonadas, donde llevaban uniforme y hacían retenes o ponían patrullas al frente para resguardar a los compañeros que estaban robando, a los cómplices, no lo voy a decir compañeros porque no eran policías, a los otros cómplices, y le decían, no, es que estamos en un operativo y no puede pasar. Entonces, ¿cómo identificamos un retén falso con un retén legal? Si es que es legal, pues también. Volvemos al punto de la cuestión de, vamos a empezar por aquel lado, vamos a ver la cuestión del acercamiento. Me está dando la razón en el sentido de señalar, cooperó, no hubo algún inconveniente que se dio en su situación. No. Yo también he tenido en Acapulco unos 5 o 6 retenes y no he visto un acto de prepotencia en ninguno de los 5. Si los ha habido, tal vez es la misma forma de trato. Y digo, no es correcta y sería una cuestión en la cual uno puede ir a la Comisión de Derechos Humanos, por ejemplo, para señalar que el tal retén, para que se haga una labor de investigación por parte de realmente si se violentaron o si hubo actos complicados. ¿De qué autoridad estás hablando, licenciado? Militares, por ejemplo, Secretaría de Seguridad Pública, de los 3 órdenes del gobierno, competencias, cualquier autoridad que incumpla o haga una violación de agresión a la persona puede acudir a la Comisión de Derechos Humanos, porque es una violación flagrante a su persona. Pero le digo, hay que ver que los casos se den de la forma que se plantee. Tuvimos al presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado aquí como invitado en un programa reciente, y él nos comentó también que había sido víctima de los retenes.
de manera muy somera, porque no era el tema, hizo el comentario de que él no se identificaba nunca ni decía quién era, simple y sencillamente soportaba los malos tratos que recibía. Esas fueron sus palabras textuales y está grabado. Y digo, esto nos dice de forma clara que no hay el protocolo, que no existe la educación para el acercamiento, que a pesar de que en los hechos han dado resultados los rehenes, pues son garbanzos de a libra, ¿no? Es como el burro que tocó la flauta. ¿Qué tal si realmente estuviesen bien presentados y bien realizados? Los resultados serían inconmensurables, Raúl. Claro, y es la cuestión de que volvemos al punto del acercamiento. De hecho, no estoy en este momento con ese dato, pero sé que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido puntos de acercamiento de las autoridades policíacas. Sí, ahí hay un protocolo escrito en el cual andan algunos puntos que son sugeridos para que se tengan que valorar para los jueces en el momento de conocimiento. Yo tengo una pregunta, y perdón la interrupción, pero nos queda prácticamente media hora de programa, que parece ser mucho, pero ya vimos que hora y media se pasó volando. Entonces, yo quisiera preguntar algo que siento que estoy obligado a hacerlo. Ya analizamos la actuación de la Fuerza Conago, ya dijimos que es ilegal y que es anticonstitucional. Ya dijimos que los actos, a pesar de que no se pueden considerar nulos de pleno derecho, se pueden reclamar la nulidad ante las instancias jurisdiccionales correspondientes a través de los métodos establecidos por los mismos códigos de procedimiento. Pero todo esto nos lleva a la calificación de que tuvimos actos ilegales en Acapulco. Y tuvimos actos inconstitucionales. Y cuando una autoridad o cuando un particular comete un delito o comete una falta administrativa, el Código de Procedimientos Penales o el Código Penal establece las sanciones. Y aquí yo quisiera preguntarles, ¿lo que sucedió en Acapulco va a inscribirse dentro de la larga lista de las impunidades? Las ocurrencias que pudiese tener el próximo presidente de la CONAGO, de traernos alguna otra fuerza con otro nombre, o a lo mejor de inventarse un pequeño ejército y declararle la guerra a Texas, o quién sabe qué cualquier otra ocurrencia pueda tener, que caería al fin de cuentas en el mismo supuesto de la ilegalidad y la anticonstitucionalidad, y que pondría en riesgo, como ya quedó demostrado aquí, el bienestar de los ciudadanos en Acapulco. En este caso, como el ejemplo citado, no va a haber consecuencias, no hay consecuencias para los policías que vinieron, no hay consecuencias para el presidente de la CONAGO, no hay consecuencias para la autoridad municipal, no hay consecuencias para la autoridad estatal. Esto fue una ocurrencia que ya vimos que está inscrita en todos los libros más oscuros de la legalidad y la inconstitucionalidad, y simplemente nos reunimos y se lo decimos a la gente en un programa de televisión y también les vamos a decir, los señores se van a ir a dormir a su casa tranquilos y no pasa nada. Estamos viviendo en un México sin derecho. Lo que tenemos que decir es, hay que hacer valer todos los mecanismos legales que existen, no deben de quedar impunes, no deben considerarse que se deba de ser permisivos como ciudadanía. Yo no estoy diciendo que no lo hagan, al contrario, háganlo valer en cada competencia suya. Si yo fui afectado, presente mis quejas y las vías ordinarias correspondientes. Señor presidente municipal, haga lo suyo. Presidente de la Comisión de Derechos del Estado, haga lo pertinente también, inicie su investigación, y cada quien dentro de su área de competencia que no deje esto pasar ni que quede en el olvido. Esa es mi recomendación como un jurista, como un ciudadano, que también me siento que no tengo que reconocer, no fui afectado por retenes, pero que también sé que pelearme con ellos no hubiera servido absolutamente de nada, pero sí sé que hay un Estado de Derecho que me debe de dar un resultado. No quiero decir que se queden dormidos, alguien debe de hacer algo, alguien tiene
que decirle al gobernador, alguien tiene que decirle al presidente de la CONAGO que lo que hizo fue inconstitucional, que lo que hizo es ilegal y que debe de haber consecuencias de la magnitud que corresponda. Y eso a la autoridad que le corresponda conocer. Eso es lo que yo recomiendo, que no se queden, tampoco voy a decir que se queden con la mano en la cintura, pero hay que hacerlo valer también. Doctor Fernández, su opinión, Sí. por favor. En la Constitución, las constituciones que ya mencioné hace unos momentos, Sí. históricas, 1800, sobre todo 1824 para acá, ya está establecido las responsabilidades, las facultades, las prohibiciones, restricciones para las autoridades, también para los particulares. Para nosotros hay un principio para los ciudadanos comunes que dice: lo que no está prohibido está permitido. ¿Sí? Lo que no esté prohibido en la ley está permitido que lo hagamos sin ningún problema. Para las autoridades hay otro principio restrictivo. Las autoridades solo pueden hacer lo que la Constitución y las leyes les permiten. No pueden ir más allá de lo que establece la ley, no pueden hacer algo que no esté dentro de sus competencias, facultades y atribuciones. ¿Por qué? Porque si lo hacen, ya están, siempre que hacen algo fuera de esas facultades y atribuciones, normalmente siempre afectan a la sociedad, a un particular, siempre sale alguien afectado. Por eso, esa restricción. Las autoridades normalmente tienen, no sé cómo llamarle, costumbre o hábito, pues con el poder que tienen por naturaleza del ser humano, o no sé cómo nombrarlo, hacer muchas veces lo que les viene en gana, pues tienen el poder. Por eso, desde que se crea abuso de poder, ¿no? Abuso de poder. Por eso, y el abuso de poder es cuando van más allá de lo que no les está permitido. Como lo que nos ocupa, ¿no? Exactamente, cuando van más allá. ¿Y por qué desde que se crearon las primeras constituciones de México ya existían prohibiciones? Incluso, si me lo permiten, Por favor. darle lectura a una, así rapidito, a No, tome tiempo, no hay problema. Constitución de 1836, artículo 15, fracción 3, dirigido a los gobernadores. No podrán usar de otras facultades que las que señala esta ley, hablando de la Constitución, siendo la contravención a esta parte del artículo y los dos anteriores, caso de la más estrecha responsabilidad. De 1836. Y puedo seguir con la de 1847, 57, y vienen limitando a las autoridades que no hagan más allá de lo que les está... Lo que se les ocurra. Que no hagan lo que se les ocurra, que no vayan más allá de lo que la ley les permite, que no hagan más allá de lo que la ley les permite. Sí. Es un acotamiento. ¿Para qué? Para que no abusen del poder. Y lo dice lo que acabo de leer, de un artículo constitucional de 1836, está en la Constitución actual. Aunque también. en México culturalmente somos muy dados a abusar del poder. Sí, desgraciadamente es la cultura, es la costumbre, la cultura de nuestras autoridades. Cuando con la nueva corriente de derechos humanos, espero que todas las autoridades, desde la más humilde hasta la más jerarquía más alta, se empiecen a sensibilizar con esto de los derechos humanos. Los operadores jurídicos tenemos mucho trabajo, demasiado trabajo que hacer, actualizarnos constantemente, día a día, y ayudar a actualizar a todos los operadores jurídicos, pero no nada más a los operadores jurídicos, todas las autoridades, por igual, tienen la obligación dentro de sus competencias y atribuciones de velar, respetar, proteger los derechos humanos de todos los ciudadanos. Todas, ninguna se escapa. Les voy a poner algo en la mesa, algo yo creo que va a resultar aquí chistoso. Viene la fuerza CONAGO y el presidente municipal ni el cabildo dice nada, ¿sí? Y ahí hacen sus retenes. Hace 2, 3 años el doctor Carlos de la Peña, y para mí eso sí está bien y debería
de ser cada fin de semana, por tanto accidente que hay, hizo un operativo, un retén, para detectar gente alcoholizada, con el alcoholímetro. Uy, el cabildo se puso de puntas, el presidente municipal se le pusieron los pelos parados de que por qué no se le había avisado de ese retén para que que paró a la gente y checar que viniera no manejando, no alcoholizada. Ahí sí debemos de hacer retenes específicos y claros, y los fines de semana y fuera de las discotecas, 100 a 200 a 300 metros de las discotecas, esos retenes para ver que no se maneje alcoholizado. Hay taxistas, hay camioneros, ¿sí? Y hay gente irresponsable que con automóviles que vienen, y esos retenes sí no son aceptados. No sé si se acuerdan que en todos los medios salieron el cabildo y el presidente municipal criticando algo sano que se debería de hacer. Entonces, hay retenes buenos y hay retenes malos. Incluso. Yo quisiera nada más comentar respecto a ese punto. El problema aquí, y es muy claro y es muy evidente, es una cuestión económica. ¿Quiénes iban a brincar por los retenes del alcoholímetro? Los bares y los bares, los discotecas, recuerden que es un puerto turístico, entonces evidentemente no iban a estar de acuerdo. Y en cambio, aquí la Fuerza Conago, pues fue evidente que desapareció el cabildo, desapareció, ni siquiera vi que alguien hubiera pronunciado a nivel municipal nada al respecto, porque no había una cuestión que les afectara a la cuestión económica productiva del municipio en sí mismo. Yo creo que esa sería la respuesta del por qué. No sé. Perdón, un poquito diferente sería cuando en periodo de elecciones llega fin de semana y cae o imponen la ley seca. Siendo puerto turístico, pues las ventas bajan teniendo ley seca. Hay cierto horario, cierta dimensión, temporalidad del horario para la ley seca. Y pues igual bajan las ventas porque es un puerto turístico. Lo mismo con la cuestión del alcoholímetro. El alcoholímetro, como dice usted, la cuestión económica fue fundamental. ¿Para qué? Para que se viniera abajo. ¿Por qué? Porque bajan mucho las ventas. Los ciudadanos afectados, directa o indirectamente, por la presencia de esta Fuerza Conago, que es el tema del programa, hablan ustedes de que tienen sus derechos y que los pueden exigir ante la autoridad jurisdiccional de acuerdo con lo que corresponda. Sin embargo, es bastante improbable que un ciudadano vaya y contrate un abogado para poder hacer valer sus derechos en los términos expresados aquí, toda vez de que estamos inmersos en un clima de corrupción y de impunidad. Y meterse a comprar un pleito por algo que ya pasó, yo creo que las personas en un momento dado irían a lo mejor al templo de su preferencia a darle gracias a su santo de mayor fe y creencia, ¿verdad?, de que la tormenta ha terminado, y no ir a establecer un juicio. Sin embargo, yo sé que existe un Instituto Federal de Defensoría Pública y que tiene una delegación en Acapulco. Y que brinda obviamente asesoría jurídica gratuita, ¿no?, con un amplio listado de opciones, ¿no? Ahí está al frente la licenciada Noemí Carrión Mata, quien es la asesora jurídica, y está el licenciado Julio César Ortega Baena, quien es el oficial administrativo. Esto se encuentra en la Ciudad Judicial, allá en el Boulevard de las Naciones, y aquí tengo los números de teléfono y las extensiones, etcétera. Pero aquí la pregunta es, si en un momento dado hay ciudadanos interesados por ir a hacer valer sus derechos, ¿pueden acudir al Instituto Federal de la Defensoría Pública, sí o no? Y segundo, ¿cuál sería el mecanismo para hacerlo? Porque también debo mencionar que hace unas semanas escuché el comentario de una persona que se acercó a ellos y que le dieron un batazo y lo mandaron a México y le dijeron que eso no lo podían resolver ahí. Entonces, como que existe un organismo para apoyar a los ciudadanos,
pero como que el organismo hace que trabaja, pero no trabaja. Y no sé si haya, termino diciendo, no sé si haya quien supervise las acciones, porque siento que de haber habido, supongo, no le hubiese pasado al ciudadano que me platicó lo que le pasó. Pero esa es una conjetura personal. Sí, doctor. Sí. El primero, las autoridades, ellos actúan como funcionarios, como servidores públicos, luego es autoridad. No es autoridad para efectos del amparo, pero sí es un servidor público que presta un servicio a la ciudadanía. Pero, vamos a llamarlo así, como servidor público, tiene que ajustarse al principio estricto que acabamos de mencionar. Hacer lo que está dentro de su competencia, sus facultades, sus atribuciones. Estos asesores jurídicos de la Federación atienden casos cuando se trata de asuntos federales. Que no es Federales, que afectan a un particular, Sí. Aplicando una ley federal, una autoridad federal lo afectó. Es ahí cuando ellos defienden. Hay asesores jurídicos locales del Estado, Sí. también defensores Sí. de oficio. Los de la Federación atienden casos federales. La Fuerza Conago es federal. Pues ¿O eso, qué naturaleza tiene? creo que llegamos a la conclusión de que no era, ¿no? Llegamos a la conclusión de que no era. No era ni fuerza, ni conago, ni autoridad, No mucho es menos nada. federal, ni estatal, no era nada. Eran particulares, Constitu- para efectos reales eran constitucional particulares. y legalmente. Pero no recibieron son nada. órdenes como servidores públicos, entonces ahí es una cuestión de que se convirtió una Pero aun cuando sea una conferencia nacional de gobernadores, eso no lo vuelve federal. Así es, de acuerdo. Entonces no podrían apoyarlos. Ok. punto de Tendría que ser entonces la instancia Ante otra local. instancia, derechos humanos, por Sí, ejemplo. derechos humanos, sí. Ok, Raúl. Dos puntos. Sí, Nada por favor. más quisiera comentarles cómo se autodenominan en su portal de internet para Sí. que sepan qué es la CONAGO. Sí. Digo, porque debimos haber partido desde eso, se desmenuzó desde su función o sus supuestas atribuciones o ausencia de ellas. La Conferencia Nacional de Gobernadores es un foro permanente, no es autoridad, un foro permanente el cual busca fortalecer el federalismo mediante mecanismos democráticos, manteniendo pleno respeto de las instituciones de México, lo que creo que aquí no pasó. Así es. Este es un espacio incluyente, abierto a todas las entidades del país sin distinción de partidos políticos. Creo que se suena muy bonito, me gustó la parte que decía federalismo y el respeto a las instituciones, pero crear tu policía con tus siglas no se me hace respeto a instituciones como sería la de seguridad pública. Y el abuso del presidente de la CONAGO de mandar personal a otros, de su personal, para cuidar a la ciudadanía de la Ciudad de México, de Puebla, de Hidalgo, respectivamente, a otro estado, dejando un vacío ahí Sí. completamente abstracto y bizarro, de la cual ya hemos hablado al respecto, pero sí es muy sorprendente, que inclusive quiero nada más rápidamente, al inicio dijeron que no iban a aportar armas, pero creo que sí estuvieron portando Sí, claro. armas. Sí, sí. La licencia que deben de tener está constreñida al Estado. Entonces, si hubieran utilizado un arma de fuego, que creo que no se dio el caso, pero de haberlo utilizado, ¿bajo qué argumento hubieran podido decir que esa licencia que no era válida? Yo creo que aquí, siendo de la Ciudad de México, no lo sé. Ellos tendrán que en su momento decir el por qué. Ya concluyo, porque ya también creo que estoy abusando del micrófono. No, está bien, está dando luz, Está bien. está dando luz adelante. La Defensoría Pública. No vine preparado respecto al mismo, pero hay que verlo por dos vertientes que son muy importantes. Primeramente, saber si tienen atribuciones de defensa, porque hay asesores jurídicos y defensores públicos. Saber si los mismos te pueden asesorar a ti o llevarte un caso a ti, porque como bien lo señala, aquí está la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que tiene los asesores jurídicos, y también hay Defensoría Pública, ¿no?, del Estado. Pero también está el lado de servidor público, en el cual yo también soy servidor público y me enorgullezco de ello y sé que debo de dar siempre un poco más, de orientar. Si bien no puedo yo defenderte porque mis facultades o atribuciones no me lo permiten, pero sí puedo decirte a dónde qué puerta tienes que tocar como ciudadano. Creo que eso también ayuda a hacer mucho la diferencia. Entonces,
saber si te puedo encaminar hacia la Comisión Estatal de Derechos Humanos, si te tengo que encaminar a Defensoría Pública, saber qué problema tienes, si te llevo al Tribunal de Justicia Fiscal, de Justicia Administrativa, perdón. Entonces sería una cuestión nada más de índole personal, ¿no? Que yo creo que es a quien debe, a cualquier servidor público te tiene que saber orientar a dónde tienes que ir. Esa es una cuestión personal que debo de... Yo quisiera comentar 3 puntos. 1, a mí me parece que si existe alguna controversia, pues hay que hacerle un llamado, una invitación a las diferentes barras, a los diferentes colegios, a las diferentes asociaciones de abogados, para que sean ellos justamente los que en un momento dado pudieran abanderar una controversia constitucional y obviamente pues defender a quienes de alguna u otra forma se sintieron agraviados, no solamente en lo personal, sino a nivel como ente estatal, el Estado de Guerrero, y a nivel como ente municipal, como es el municipio. Aunque creo que por parte del municipio y por parte del Estado seguramente no lo va a haber, porque hubo el consenso o la autorización de facto, tanto del gobernador como del presidente municipal, para que se hiciera este tipo de operativo. Pero creo que tienen una gran tarea ahí los colegios de abogados, las barras y las asociaciones, que no han dicho nada, y yo les hago un llamado, por un lado. Por otro lado, me llama mucho la atención el despliegue de todos los elementos, de todos, y cuando digo elementos estoy hablando de las personas que se movilizaron, las patrullas, el gasto de gasolina, el gasto de casetas, el gasto de habitación, el gasto de comida durante los 3 años, durante los 3 días, ¿cómo lo van a justificar? Se entiende que hay un presupuesto de egresos en donde esto no estaba contemplado. Y digo, por ahí estaría bien que las auditorías o las instituciones encargadas de hacer todo este tipo, la Auditoría Superior de la Federación, etcétera, etcétera, hiciera un pequeño llamadito, ¿no? Y por último, bueno, pues la verdad es que sí es importante abordar el tema desde el punto de vista jurídico, como lo estamos haciendo aquí. Pero estamos dejando de lado algo que también creo que es, no por ser político sea menos importante, pero creo que el aspecto político también tiene mucho de razón en este asunto, ¿no? Por un lado, a mí me parece que este asunto del operativo Conagua jamás debió haberse llevado a cabo. ¿Por qué se llevó? Pues obviamente, desde mi personal punto de vista y desde mi humilde opinión, creo que es un problema que está sufriendo todo el país, que es la debilidad institucional, la debilidad de las instituciones. Este operativo, desde mi personal punto de vista, viene a desnudar la incapacidad, no solamente del municipio, sino del Estado, para proveernos a nosotros, los ciudadanos, la seguridad que necesitamos, por un lado, pero por otro lado muestra no solamente eso, sino, reitero, la debilidad de las instituciones, lo que en ciencia política se conoce como debilidad institucional. Tenemos instituciones, lo hemos repetido hasta el cansancio, mi querido Pepe, que no proveen, las de justicia no proveen justicia, ni procuran justicia, ni administran la justicia, y tenemos autoridades obviamente que ni siquiera defienden cuando se vulnera el Estado de Derecho y cuando se vulnera la soberanía del Estado y el 115 constitucional, en el caso del municipio. Está totalmente de acuerdo. Y eso sencillamente es una debilidad institucional, eso es sencillamente falta de visión política y obviamente pues amén de las demás cosas que pudieran generarse. Pero creo que el aspecto político es importantísimo también tocarlo, porque hay obviamente aspectos políticos que aquí se dan, como el que, por ejemplo, se habla de que avalados por las instituciones, pues vino hasta este momento todavía suspirante o precandidato a la presidencia de la República a andarse placeando, ¿no? Y ese es el otro aspecto que también hay que considerar, ¿no? Hasta ahí dejaría yo mi participación. Yo nomás aquí dejo en la cuestión de los retenes de la autoridad municipal que estamos hablando, y dice el reglamento de tránsito que solamente se hará infracción cuando se cometa. No habla de que cuando hay retenes se levante una infracción, y aquí lo están haciendo en Acapulco.
están haciendo los elementos municipales retenes, y porque no traes la licencia, que porque no traes la placa, que porque no te falta la luz en ese retén, el que trae moto le quita no traes el casco y le levantan la infracción haciendo retenes cuando el reglamento de tránsito lo prohíbe, dice cuando se cometa la infracción, ¿sí? Entonces ahí están abusando los servidores públicos. Hay 600, 700 infracciones que estaban en lo que me habías dicho, el licenciado Raúl, que ya no se llama de lo contencioso. Ahí había 600 a 900 infracciones en cuestión nada más de tránsito, porque los ciudadanos lo estaban considerando que no están una violación a sus derechos. Como se había señalado, entonces los ciudadanos tienen la posibilidad de si los retenes o las infracciones que se estén dando, entonces sí hay medios de defensa, ¿no? Entonces sí es al punto hay que llegar. Yo aquí considero que cuando se esté cometiendo la infracción, pues en el retén se está cometiendo, la infracción está vigente. El no traer tu licencia siempre que conduzcas un vehículo amerita infracción. No tener tu luz, que no funciona tus luces de direccional, de stop, también es infracción. Entonces, que sea a lo que tal vez se refiera es en que esté en movilidad y te detengan. Pero es lo mismo, que sea así, porque ahí se cometería la infracción, a que estemos en un punto fijo y pases y te detengamos, y igualmente se está cometiendo la infracción. La infracción se comete todo el tiempo. Entonces, yo no le veo cuál sería el problema ahí. O sea, si pues no traes tu casco... Que te detenga quien no debe. Solamente. Exactamente. Puede, ¿no? No están facultados los tránsitos municipales para detener. Sí, me refería yo a la fuerza CONAGO. La CONAGO ya no puede levantar infracciones. Por favor. Déjame aclarar nada más tantito, ¿sí? No me pueden parar a mí nada más para revisarme mi documentación. Yo dije muy claro, eso cuando se cometa la infracción, o sea, me paso un alto, doy una vuelta en U, entonces, a ver, ¿no traes licencia? Ah, bueno, no traes, ahí te voy a hacer también tu infracción, porque te pasaste el alto, te diste vuelta en U. Ahí es donde se asienta, para mí, el cometer una infracción, y nada más no tratar de detener a 40 o 50 carros y ver quiénes tienen infracción. Licenciado Fernández, hay un principio que se llama reserva de ley. ¿Qué significa? Que en la ley el legislador, que es el facultado para crear las leyes, debe implementar los derechos, las obligaciones, los procedimientos que deben seguirse para casos concretos. En este caso estamos hablando de un retén de tránsito que está previsto en un reglamento, pero tal vez no esté previsto en una ley. Entonces el reglamento viola la ley si hicieron el reglamento sin reproducir lo que dice la ley. Los reglamentos son para ampliar la ley, porque en la ley no pueden poner todos los supuestos que puedan ocurrir. ¿No? ¿Sí? Reglamenta la ley, porque si no tendríamos enciclopedias de leyes. Por si ya estamos muy saturados de leyes por todos lados. El reglamento es para regular 2 o 3 disposiciones de ley a casos concretos que puedan ocurrir o que estén ocurriendo en la realidad. Pero el reglamento no puede ir más allá de lo que establece la ley, porque entonces están arrogándose facultades propias del legislador. Se viola el principio de reserva de ley. Entonces, ese reglamento, si no tiene autorización los tránsitos para poner retenes y estar viendo a ver quién anda cometiendo una infracción, quién trae licencia o quién no trae o cosas así, pues ese reglamento es inconstitucional. No solo el principio de reserva de ley, sino que es inconstitucional. Porque las leyes encuentran su fundamento en la Constitución y los reglamentos su fundamento en la ley. Bueno, sí que hay que identificar 3 conceptos básicos del derecho: ley, norma y regla. Okay. La ley pues es lo que viene en la Constitución, conjunto de normas jurídicas citadas por una autoridad judicial. La norma, toda regla de conducta a la cual se debe apegar el hombre, pero la regla es un lineamiento a seguir por una persona civil o por una autoridad.
y pues igual un retén debe seguir un protocolo. ¿Y qué es un protocolo? Un lineamiento, pero en el mismo retén tiene que haber un organigrama, una autoridad, ahora sí que como máxima. Y en el retén debe de ver si es municipal, deben de estar los que están encuadrados en esa zona, o sea, los elementos que fueron asignados a esa zona, nada más, ¿sí? No debe de haber cumplido un mandato de autoridad competente. Competente, exactamente. Director de Y digo, tránsito, en este caso. entonces en esos, digo, porque no, usted sí se confundió de que yo se dijera que en el reglamento de tránsito dice que debe de haber retenes, no, eso no dice. Dice nada más que la infracción es cuando se cometa, pero están confundiendo los elementos de tránsito en hacer retenes para hacer revisiones de documentos, que me parece ilógico e inconstitucional. Nos queda ya poquito tiempo. Yo quisiera irme a un supuesto, porque muchos de los supuestos luego resultan ser ciertos. Y aquí, sin que ninguno de ustedes sea autoridad jurisdiccional, al menos no todavía, esperemos lo sean algún día en lo futuro, ¿cuáles serían en un momento dado las sanciones aplicables a la autoridad municipal y a la autoridad del Estado por haber permitido que viniera la fuerza Conago? Y también, en un momento dado, si pudiésemos incluir a Mancera por haber tenido la brillante idea. Bueno, a ver, la sanción, primero hay que ver, bueno, actuaron fuera de la Constitución, fuera de la ley. La Constitución, leí un precepto de la Constitución 1836, sí, bajo su más estricta responsabilidad. En la Constitución actual también viene esa disposición, ¿sí? Incluso cuando protestan el cargo, juran proteger la Constitución y las leyes que de ella emanan. Significa que se van a ajustar a la Constitución y a las leyes. Quiero imaginarme qué clase de responsabilidad pudieran tener. Esta derivaría de la clase de afectación que provocaron a la sociedad como sociedad y a los particulares que resultaron afectados. Pero esa sanción no se la van a aplicar ellos mismos. Vuelvo Claro. a lo mismo. Sí. Tiene que haber una impugnación en colectivo, una sociedad colectiva que se sienta ofendida a través de colegios, barras de abogados, derechos humanos y en lo particular quien haya resultado afectado. ¿Puede llegar Y ya a la juicio sanción, político? Ya la sanción podrá ser, también puede ser el juicio político, ya la sanción podría ser de diferentes Magnitudes. dependiendo de la afectación Sí, que digo, se demuestre. Aquí tocamos el tema de la Conago, pero en su tiempo también tomamos el tema de la Camoto, donde se protegió a delincuentes, y ya es cosa tras cosa que está pasando en Acapulco inconstitucionalmente. Pero algo me llamó la atención, licenciado, y ojalá nos pueda, solamente en colectivo o una sola persona, siendo ciudadana, puede hacer esta demanda. Ya tuvimos lo de la Conago, ya tuvimos lo de la Camotos, y yo también ya quisiera también presentar lo que acabamos de ver, el tráiler que se vino sin frenos desde la escénica en horarios que no debe de circular y que no había ningún Puede retén. ser en particular o puede ser en colectivo. De las dos De maneras. cualquiera de las dos maneras, pero acaba de decir el doctor Mayagoita, acaba de comentarlo, que un particular que aunque haya sido afectado, va a ir mejor a darle gracias a su santo de su más alta apreciado, devoción, sí, antes de interponer algo. Sí. Yo digo que podría ser mejor a través de colegios de abogados, barras de abogados o asociaciones que se dediquen a velar por los derechos humanos de la colectividad o de los particulares. Que además es una obligación, como ¿Sí? entes sociales, Yo aquí voy a ahora sí a responder la pregunta de las sanciones aplicables a los responsables Sí. del gran de este ensayo que yo creo hicieron. Un ensayo. Aquí el problema es el alcance de la sociedad. ¿Hasta qué punto se va a llevar esto? Es hasta donde la sociedad unida lo haga, lo solicite una sanción. Ese es el alcance. Casos, ¿por qué? Porque la impunidad, ese es el mayor riesgo de la democracia. Entonces, alcances, vemos casos de otros países donde hasta presidentes han dimitido, Brasil por ejemplo,
por cuestiones de corrupción. Ahora, corrupción e impunidad no es lo mismo, yo estoy de acuerdo, pero entonces también el hacer o el dejar de hacer conlleva una falta de resultados. Entonces, aquí es alcances, las vías de acciones inconstitucionales, controversia constitucional, amparos de forma directa, pero hay un cambio, hay una amplitud realmente en estos tiempos que puede haber consecuencias grandes siempre y cuando se sepa solicitar. Hemos visto el caso reciente que inclusive presidentes municipales se les ha dictado autoformal prisión, gobernadores también. Esta es una cuestión del alcance de la sociedad, hasta qué punto ya no va a permitir que Acapulco siga siendo en donde no pasa nada, donde es borrón y cuenta nueva cada vez que hay un suceso como Fuerza Conago, como es Sakamoto, como es lo del accidente lamentable que hubo, que afortunadamente creo que no hubo fallecidos, pero sí fueron muchos los daños. Gente muy grave. Sí. Muy grave. Entonces, la verdad es que son cosas que no deben de pasar. Y como no deben de pasar, es la obligación de las autoridades de que no pasen. Entonces, ¿hasta qué punto? Hasta que la sociedad quiera, hasta que el acapulqueño diga, ya basta, hasta que el guerrerense diga, ya basta. Entonces, esa sería mi respuesta. Perfecto. Y pues ahora sí, una aportación pequeña, no se puede como municipio ser juez y parte, ¿ok? En cuestión de que pues el presidente municipal fue partícipe, se para el cuello con sombrero ajeno. ¿Por qué? Porque nada más fue, ahora sí que participante, fue testigo. Lo mismo en mi opinión, el gobernador nada más fungió como testigo. Tengo entendido que la CONAGO va a ser itinerante, la próxima parada o la próxima visita va a ser Hidalgo, ¿ok? Y pues así sucesivamente. Pero ¿qué pasa con Acapulco? ¿Qué pasa con Guerrero? Nos exhiben a nivel nacional e internacional. ¿Por qué? Porque la delincuencia, el crimen organizado, muchas situaciones ahora sí que desfavorables para el mismo municipio que están perjudicando la economía local. Las personas, yo pregunto, ustedes abogados, las personas que no devengan el sueldo, ¿se les puede acusar de robo? Que se están robando prácticamente como, pues ahora sí, los que se les llamaban que eran aviadores, porque eso es lo que está pasando en cuestión de la Secretaría de Seguridad Pública. No vemos que estén devengando el sueldo en esta situación y no vemos el presidente municipal que ponga orden en este tipo de situaciones, tanto en el accidente como de la escénica, como el de permitir lo de la CONAGO, como el de permitir lo del Akamoto, que hubo accidentes bastantes, y parece que, como acaba de decir el licenciado Raúl, no pasa nada, están cobrando su sueldo y no están haciendo nada por la ciudad. Antes de que responda, solamente quiero decirles que nos queda 1 minuto por participante, por favor. Es cierto, yo aquí coincido mucho con el punto de vista en que, para mí, por cuestiones formativas, es más corrupto aquel, no el que recibe un peso ajeno, sino el que lo cobra sin hacer nada por lo que le corresponde hacer. Entonces, es corrupción. Eso es corrupción. Es el claro ejemplo de recibir un sueldo sin hacer absolutamente nada por lo que se te está pagando. Para devengarlo. Entonces, ese es el primer acto de corrupción de los servidores públicos. Entonces, sí hay consecuencias, sí se podemos hablar de la fiscalía especializada en corrupción, ¿no? ¿O cómo es una fiscalía anticorrupción? Entonces, hay que hacerlo valer. Entonces, ya les estoy dando otra alternativa. Sí. Ir, presentar tu escrito o tu denuncia ante la fiscalía especializada, ante estos hechos notorios, que no se necesita más que prueba, más que una breve reseña de todo lo vivido. Licenciado Fernández, tenemos 1 minuto, por favor, para su última intervención. Sí, lo comenté hace unos momentos. Nuestras autoridades históricamente, por cultura, por costumbre, por esas circunstancias, por la impunidad que prevalece, una cultura de corruptelas, están acostumbradas, se acostumbraron, los dejamos, la sociedad permitimos que nos acostumbráramos todos a dejar hacer y no hacer nosotros nada como ciudadanos para buscar
solucionar, porque es un problema grave, no de Acapulco, no del estado de Guerrero, de México. En todo México ocurren estas cosas. La autoridad, cuando siente que tiene el poder, normalmente va más allá, se brinca los límites establecidos en la Constitución, en las leyes, y lejos de respetarlas, como protestan cuando asumen el cargo, lejos de respetarlas y hacerlas valer, pues son los primeros que desgraciadamente están brincándose esos límites que tienen perfectamente establecidos. Entonces la sociedad organizada ya está tomando nota, está tomando cartas en el asunto, y pues ojalá y cada día seamos más los que hagamos algo para mejorar esta situación que prevalece. Bien, licenciado Miguel, gracias. Licenciado Miguel Ángel Alfaro, por favor. Bueno, para concluir mi participación, yo considero que pues en México hace falta cultura de la legalidad, pero sobre todo a nuestros gobernantes, nuestros dirigentes. La cuestión de la CONAGO, ocurrencia de Miguel Ángel Mancera, igual, con participación de otros gobernadores, de otros, ahora sí que gente política, gente del medio político, es importante mencionar que pues lo que no está prohibido está permitido. Sin embargo, pues, ¿dónde se sustenta la CONAGO? ¿Dónde están las bases? El sustento legal, el sustento material es práctico, pero la teoría, lo escrito, lo fundamental, ¿dónde hay reglas, reglamento, su normatividad interna? ¿Qué está permitido para la CONAGO? ¿Cuáles son sus restricciones, sus prohibiciones? Ahora sí que, pues, en base a eso, la ayuda y la unificación de la sociedad, como lo dije hace un momento, es lo primero que busca la CONAGO, exhibir a quienes manejan una mejor seguridad y quienes no. Muchas gracias, licenciado Jorge Muñoz. Yo quiero terminar con una sentencia. El gobierno que renuncia a su derecho de ejercer la ley está renunciando a su derecho de ser gobierno. Así de simple. Muy bien, Jorge, muchas gracias. Mauricio, tu último comentario. Yo nada más el comentario aquí lo dejaría en la mesa. ¿Quién tiene la culpa? ¿El presidente municipal por dejarlo o Mancera? Muy bien, pues yo quiero, a nombre de mi compañero de programa, Mauricio García, agradecerles a todos y cada uno de ustedes, al doctor Ernesto Fernández, al maestro Raúl Fernando López, al maestro Miguel Ángel Alfaro y por supuesto a Jorge Muñoz, que nos hayan acompañado la tarde de hoy. Creo que fue un programa donde pudimos desglosar y analizar como no se había hecho antes, porque esto es un hecho inusitado, insólito, no inédito porque no se editan estos hechos, ¿verdad?, sino insólito porque no había pasado antes. Es una oportunidad histórica, creo que lo hemos hecho bien y hemos tratado de decirle a la gente lo que debe de saber respecto a las leyes de México y cómo se aplican y quiénes las aplican y quiénes no. Pero aparte de agradecerles a ustedes, quiero agradecerle también a usted que nos ve a través de esta señal y lo invito para que nos acompañe una vez más el próximo martes a las 18 horas en un programa más de Libre Opinión. Hasta entonces, que tenga usted una estupenda semana. tvacapulco.com presentó Libre Opinión, foro de expresión sin ataduras, con la visión siempre veraz del ciudadano.